Hola, estimado lector, lector amigo, lector amiga. Pues mira, pienso que a veces la vida nos regala historias, personajes fabulosos, y es cuando caen en manos de poetas y de escritores que como orfebres, que como grandes cocineros amorosos, cocineros amasan estas historias en tramas y lo engarzan con parte de su imaginación y en parte de la vida real. Y pienso que esto pasa con el libro del cual te quiero platicar aquí. Un corazón extraviado, de María de Alba, sale a la luz en la editorial HarperCollins en septiembre del año pasado. Y bueno, para mí este es el tercer libro de María de Alba. María de Alba es catedrática, es escritora, y a raíz de este libro siento que demuestra la calidad narrativa que tiene María para relatarnos esta historia. Sus otros libros no los he leído, este es el primero que leo de ella. Y bueno, María nos regala un corazón extraviado. Llega a mí este libro como por una recomendación en este periodo que tuve, y pues como la vida, como la magia que tiene esta vida, me llega este libro después de haber leído el de Héctor Faciolince, y los dos tienen que ver con un corazón. Y eso me encantó, porque mi corazón como que necesitaba reactivarse en ese momento. Bueno, pues ¿de qué va un corazón extraviado? Un corazón extraviado es un libro en el cual, como un corazón, ustedes saben, o me acabo de enterar ahora, que un corazón tiene como dos alvéolos, dos partes, izquierda y derecha. Entonces, como es un mismo corazón, María en este libro tiene, por una parte, la historia del poeta Pedro Garfias, que vivió en Monterrey. Ahorita no quiero contarles su historia, pero ahorita vemos esto, que son en la historia de Pedro Garfias, de su vida desde joven y España y cuando tiene que huir. Hago un paréntesis aquí. En la historia de Pedro Garfias nos presenta historias fabulosas de las mujeres como las sin sombrero, que son parte de la generación del 27, que son filósofas, poetas, pintoras fabulosas, y de las cuales hasta hoy creo que casi nadie conoce, así como la vida de Pedro Garfias, que fue un enorme poeta español perteneciente a la generación del 27, y que para muchos, inclusive tal vez muchos de nuestros lectores que están por acá, no sabían que Pedro vivió en Monterrey. Ese es un lado del corazón. Del otro lado del corazón, María teje su historia personal, su historia que tiene que ver con su corazón, con su vida y con este sentimiento que tiene ella, porque lo ha recalcado en varias pláticas, en varias presentaciones que tuvo del libro, de cómo ella se sentía bastante, esta voz no escuchada, esta voz literaria, esta escritora María de Alba, que no la conocían. Así como el mundo, desgraciadamente, se perdió de conocer, hasta ahora creo que se le da mucha difusión, al excelente poeta Pedro Garfias, que fue parte de esa generación, la generación del 27, fue una generación de poetas españoles, y había pues una pléyade de escritores, como lo son, y escritores de cine como Buñuel, García Lorca, bueno, Alto Aguirre, o sea, una pléyade de escritores. Entre ellas, engarzada en esta pléyade masculina, precisamente, están las sin sombrero, de la cual yo dije, claro, todas conocemos quién es María Zambrano, filósofa, o Remedios Varo, gran pintora, espectacular mujer, pero no sabíamos quién era esta generación de las sin sombrero,
de la cual te quiero dejar el gusanito para que tú busques la información, leas el libro y te enteres de estas mujeronas que están engarzadas también en esta historia, de Pedro Garfias, el poeta, el hombre, que yo pienso que este pobrecito hombre nació estrellado realmente, porque aunque perteneció a la generación del 27, pues nadie sabía, y tuvo una vida muy, muy azarosa. Era un excelente escritor. Él solamente escribía en servilletas, en pedazos de manteles, y entonces mucha de su producción pues no se conoce, y tiene una producción fabulosa que es conocida por muchos, que es una canción que luego se hizo canción gracias a estas voces de Juan Manuel Serrat y de estos Víctor Manuel también. Entonces, bueno, ¿de qué va? Volvemos al libro Corazón extraviado. Es esta historia donde se engarzan estas dos vidas. Y yo quiero agradecerle a María porque trae a mi memoria unos tiempos invaluables para mí, que eran los tiempos en Monterrey. Había 2 sucursales de la librería Cosmos, una en Morelos y una en Padre Mier. Y bueno, haciendo un poco acá un paréntesis, yo tuve un padre espectacular y un padre que era muy lector, y todos los sábados me llevaba a comprar un libro cuando yo era chiquita. Yo siempre fui una lectora voraz, un gusanillo lector que siempre yo me acuerdo que algún tiempo estudié en el Instituto Mexicano, en el Colegio Mexicano, que está acá, y me metí a la biblioteca y me aburría la biblioteca de la sección de niñas, porque pues yo ya me había leído todo. Entonces me metí a la de adultos, y una monja súper nefasta, seguramente infeliz totalmente, esa pobre mujer, que era como un palillo flaco y todo desvalido, me corría. Me daba mucho coraje que me corriera, porque yo estaba empezando a leer embebida algunas páginas de Sor Juana, y me mandaba a la sección de niños, donde había unos libros o que ya había leído o aburridísimos. Y entonces, se cierra este paréntesis de mi historia, abro porque me trae otra vez ese Monterrey, esa librería Cosmos, que muchos, de verdad mira, babeo cuando me acuerdo de estas cosas, porque una librería hermosa, art déco, grandísima, fundada por el señor Gracia, también exiliado español. Y no quiero contar eso porque es parte del libro, pero esta librería es un lugar muy especial para la novela y para la vida de muchas de las personas que leemos. Y luego ya en mi época universitaria, pues era todo un lujo ir ahí a buscar nuestros libros. Yo estudié letras, entonces yo me acuerdo cuando era joven y cuando era niña, escuchar a mi papá platicar con el señor Gracia, y estas pláticas y el olor a los libros y a las páginas. Y bueno, es una historia bellísima que trajo a mi memoria esas épocas, esa librería que desgraciadamente ya no existe. Y se me hace como, muy terrible, porque era un lugar fabuloso, la verdad. Pero bueno, tengo que agradecerle a María porque me trajo ese recuerdo. Es un libro que recomiendo ampliamente. Te vas a quedar bien picado y no lo vas a querer dejar. De verdad te lo digo. Yo lo leí en Kindle. No lo tienen en Publiarte porque es de la editorial HarperCollins, que es la editorial que le da voz a María finalmente para que todas la podemos leer. Y en Santa Paz. Y bueno, entonces me trae esos recuerdos maravillosos de la Cosmos, del señor Gracia, y luego se queda el señor Font con esta librería. Esta es una historia aparte de mi cosecha, como digo yo. Y bueno, y también que conozcas la historia de estas mujeres que también pertenecieron a la generación del 27 y que son voces totalmente olvidadas, o que la gente no conoce la fuerza que tuvieron. Unas mujeres de vanguardia, pensadoras, que aportaron muchísimo a la cultura aún hoy. Entonces, pues yo te invito a que leas esta historia, que como te comento es como un corazón, y esta historia engarza
Las dos partes del corazón. El del poeta Pedro Garfias, una voz que vivió en Monterrey. Yo me recuerdo también de chiquita, porque él yo creo que haber llegado en los 40, mitad de los 40 a Monterrey. Yo me recuerdo de chiquita escuchar de Pedro Garfias, porque mi papá, como gran lector, pues le ha de haber tocado el final de Pedro Garfias, el final de su vida, porque fue acogido por un mecenas aquí en Monterrey. No contaré más porque hay que leerlo, pero es una historia muy linda, muy, muy linda. Y si tú alguna vez visitaste esa librería, pues puf, o sea, se te va a venir a la memoria un montón de cosas. Entonces te invito a leer Un corazón extraviado de María de Alba por la editorial HarperCollins. Creo que está en Gandhi, yo lo leí en Kindle, pero lo puedes encontrar fácilmente. Pues gracias por escucharme, por esta recomendación sin spoilers, y espero que siembre esta duda y que lo leas. Que tengas una linda tarde.